Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, hermanos. Es un gusto para mí estar con ustedes en esta mañana. Quiero leerles de nuevo la base bíblica que está en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 16. Dice la escritura: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y quiero comenzar, hermanos, preguntándole: ¿cuánto vale tu integridad al Señor? ¿Cuánto vale tu fidelidad al Señor? Si tú tuvieras que ponerle un precio, hermano, a tu fidelidad, ¿qué precio le pondrías? La historia que vamos a ver y que vamos a analizar a continuación, hermanos, nos deja claro que aquel que dice que Cristo es su Señor va a ser probado. Su fe va a ser probada. La pregunta no es si lo seremos o no. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo seremos probados? Hermanos, vivimos en un mundo que está lleno, plagado de maldad, de pecado y de un sinfín de situaciones que van a poner a prueba y van a atacar directa o indirectamente tu fe, tu corazón y obviamente tu fidelidad al Señor. En ocasiones es normal, hermanos, sentir miedo. Pero el Señor respalda a sus hijos. Esta historia que vamos a analizar a continuación nos deja claro que el Señor respalda a sus hijos cuando sus hijos andan en la verdad. Le voy a poner un ejemplo bien claro, hermanos. Actual, la pandemia, el coronavirus. Dejó bien claro, el coronavirus vino a poner a prueba a todos los cristianos. Todos los cristianos en el mundo fueron probados y fueron probados por el fuego. Muchos que ponían o seguían poniendo su vista en las cosas de aquí, en las cosas temporales, se volvieron cristianos débiles. Y es más, los edificios, los templos se cerraron. Ese fue el problema, hermanos. ¿Y qué sucedió? Muchos dejaron de venir a la iglesia. Pero hay otros que han aprovechado ese tiempo, hermanos, para fortalecerse en el Señor y, como dice la Escritura, en el poder de su fuerza. Y quiero comenzar con la historia, hermanos. Daniel capítulo 3, versículo 1, dice la Escritura: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Hermanos, el capítulo 3 inicia contándonos la historia del rey Nabucodonosor y cómo este varón, este rey, mandó a hacer una estatua. Dice la Escritura que era una estatua aproximadamente de 28 metros de altura por 3 metros de ancho. El imperio babilónico, hermanos, el imperio de Babilonia era el imperio más fuerte, más poderoso y de mayor esplendor de su época. Y por obvias razones, en las manos del rey Nabucodonosor fue en el periodo en el cual experimentaron la mayor cantidad de esplendor. En el tiempo de Nabucodonosor fue la época de mayor esplendor de este reino. Era obvio que este varón, igual que muchos otros reyes antes y después de él, intentaran ese tipo de actos. Muchos se mandaban construir estatuas para que representaran su poder, su estatus, su gloria. Pero usted va a preguntar, hermano, ¿qué tiene que ver esto con probarnos la fe? La respuesta la vamos a encontrar, hermanos, en la mano de 3 jóvenes que tuvieron el valor para mantenerse fieles a Dios. Estos 3 jóvenes, cuyos nombres fueron cambiados por Sadrach, Mesach y Abednego, tuvieron una audiencia personal. ¿Se puede imaginar eso? Tuvieron una audiencia personal con el rey Nabucodonosor. Miren, acompáñenme por favor en el versículo 14, dice la Escritura: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado.
tuvieron un encuentro personal con este rey. Yo no sé qué hubiera hecho en el lugar de estos hombres. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? Pero de este encuentro sacamos varios principios y quiero compartir con ustedes esos 3 principios que yo logro sacar de esta porción de la Escritura, hermanos. Dice el versículo 15, ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Miren qué considerado. Todavía les da chance del que se redima, le da oportunidad para que, está bien, quizás equivocados, ahora sí pueden adorar la estatua que yo he construido, la estatua del rey, y les da una advertencia, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Con justa razón decía esto. ¿Sabe por qué? Porque él se sentía el hombre más poderoso de ese tiempo. Y humanamente quizás lo fue. Pero se le olvidó que ese poder también le fue dado por el Señor. Y primer principio, hermano. Principio número 1. Nada vale tanto como tu fidelidad al Señor. Se los voy a repetir. Nada vale tanto como tu fidelidad al Señor. Es tan preciada por el Señor Jesús que Él mismo lo aclara, hermanos, en Mateo capítulo 10, versículo 33. Cuando dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Estos 3 varones, jóvenes varones, tuvieron la oportunidad de negar al Señor y no lo hicieron. Ellos pudieron haber dicho, bueno, el Señor ya sabe, el Señor sabe cuál es nuestro sentir, cómo es nuestro corazón, es por cumplir un requisito y nos va a perdonar la vida y así vamos a poder continuar trabajando y sirviendo y obviamente bendiciendo a nuestro pueblo judío. Pudieron haber dicho también, Dios sabe, después le podemos pedir perdón al Señor y el Señor nos va a perdonar. No, hermano, no. Ellos conocían la Escritura. Es algo que nosotros también necesitamos saber, conocer lo que dice el Señor, lo que Dios nos da bien claramente en su Escritura. Ellos sabían lo que decía Éxodo capítulo 20, versículo 5. Dice la Escritura, hablando de las estatuas de los dioses ajenos que ellos iban a conocer, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Ellos tenían claro, hermano, cuál era el punto de vista del Señor acerca de este asunto. No tenían que tomar una decisión, y la decisión ya estaba tomada. Y eso me lleva al segundo principio, se los voy a repetir, lo acabo de decir. La decisión, hermano, de ser fieles al Señor se toma antes de estar en la prueba. La decisión de ser fieles al Señor se toma antes de estar en la prueba. Dice versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ellos conocían a su Dios. Le tenían una confianza absoluta a su Señor. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Cómo ven, hermanos, esta confianza que tenían estos 3 jóvenes varones en su Dios? ¡Qué valor, hermano! ¡Qué valor de decirle estas palabras al hombre más poderoso de esa tierra y de ese tiempo! Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Conocemos el resto de la historia, hermano. Sabemos que este hombre se enojó tanto que se mudó su rostro y mandó a calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Sabemos que los echó en el fuego, los echó en el horno.
Y pasa algo similar con nosotros, hermanos. A veces nos suceden cosas malas, a veces nos pasan crisis, entramos en algunos detalles, problemas, y estamos orando y clamándole al Señor, y a veces quisiéramos, hermanos, y oramos a Dios, que el Señor nos quite y nos evite entrar en la prueba. Quisiéramos que el Señor nos quitara del paso, del horno de fuego. A veces Dios lo va a hacer, pero este no fue el caso. Y lo mismo va a suceder con usted, hermano. Dios no siempre lo va a librar del horno. Porque el Señor Jesucristo también se manifiesta dentro del horno. Parece ser que no me escuchó. También el Señor Jesucristo se manifiesta dentro del horno. Dios va a permitir en algunos casos que tu fe y tu fidelidad, hermano, sean probadas para manifestarse en ti. Porque a Dios le agrada la fidelidad, hermanos. Dios se manifestó en esos 3 varones y cumplió 2 promesas. Él cumplió, hermano, 2 promesas. La primera está, hermanos, en Isaías capítulo 43, versículo 2. Y se lo voy a leer, no lo busque. Dice la Escritura: cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esos hombres, el Señor los pudo haber librado del horno, pero Dios lo permitió y fueron echados dentro del horno de fuego. Pero cumplió la Escritura, y dice la Escritura, se los voy a volver a leer: cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esto es hermoso, hermanos, porque Dios cumplió su palabra. El Señor es fiel. Dice Salmo 91:15, ¿sí? Con Él estaré yo en la angustia. A veces tú y yo vamos a tener que ser testeados, vamos a ser probados, y el Señor va a permitir que entremos en un horno de fuego, en una prueba, en una crisis fuerte, pero el Señor promete estar ahí contigo. Cuando pasó esa circunstancia, este rey se espantó. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4. Yo veo 4. Le voy a repetir mis palabras de ese momento. Dios en algunos casos va a permitir que tu fe y tu fidelidad sean probadas para manifestarse en ti, Señor. El Señor Jesús dentro del horno. Muchos teólogos consideran que esta aparición no fue un ángel, sino fue el mismo Señor Jesús preencarnado. Hermanos, Dios respalda a sus hijos. Y quiero que repita conmigo esta frase: y los hizo, hermanos, a prueba de fuego. Esto es algo hermoso, hermanos, como el Señor respalda a sus hijos cuando sus hijos son fieles. Todo hijo de Dios en algún momento va a ser probado, y por el fuego. En algún momento todos los hijos de Dios van a ser probados. ¿Qué pasaría si yo le dijera, no es que ahorita no tengo, qué pasaría si yo le dijera que este cuaderno, hermanos, es a prueba de fuego? Usted, mire, muy interesante. Usted como buen niño de primaria, ¿qué es lo que haría? Bueno, lo voy a poner ¿a qué? A prueba. Si yo le dijera, esto es a prueba de fuego, usted va a probarlo. Y lo mismo sucede con sus hijos, con los hijos de Dios. Todo hijo de Dios en algún momento de su vida cristiana va a ser pasado, hermano, por el fuego. Ya no es un fuego físico, quizás, ya no de manera literal, como en el caso de estos 3 varones, pero vamos a ser probados. Tu fe va a ser probada y tu fidelidad también. Principio número 3, hermanos. Somos testimonio de la obra de Dios. Somos testimonio de la obra de Dios
para otros. Dice el versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Aquí, hermanos, en lo único que se equivocó este rey fue en no hacer al Señor su rey. Bendito sea el Dios de ellos. Estos tres varones, hermanos, fueron de testimonio para la vida del rey y para todos los demás líderes, sátrapas y todos los principados que tenía este rey de sus provincias, fueron testimonio del poder de Dios, de lo que el Señor es capaz de hacer en la vida de sus hijos. Y fíjense, vamos a analizar, hermanos, desde otro punto de vista. Póngalo de este modo. Imagínense por un momento que efectivamente ellos hubiesen muerto dentro del horno, que no fue lo que sucedió aquí. ¿Qué hubiera sucedido si estos tres varones murieran dentro del horno? Aún su fe hubiera sido de testimonio para los demás. ¿Cómo es posible que estos tres jóvenes varones no sucumbieron a la orden del rey y prefirieron ser muertos a ceder? Prefirieron ser muertos a obedecer el designio del rey y con ello ser infieles a su Dios. Por eso le dije hace un momento, el Señor respalda a sus hijos. Somos testimonio para la vida de los demás. Estos tres varones fueron testimonio de su fe para el rey Nabucodonosor y para todos los demás. ¿Sí? Dice el versículo 29, y ya con esto cierro. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia en contra del Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego, sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Hermano, cuando tú estés o cuando yo me encuentre dentro del horno de fuego, cuando el Señor permita que usted y yo seamos probados por el fuego, no te desalientes. El Señor va a cumplir su promesa y Él va a estar contigo en la angustia. Y a ti también, al igual que esos tres jóvenes varones, también nos puede hacer a prueba de fuego cuando somos fieles al Señor. Cuando no importa las circunstancias que sucedan, usted y yo somos fieles a Dios. Quiero que se vaya con esa idea, hermano. Quiero que se vaya de cómo el Señor respalda la vida de sus hijos en medio de las pruebas. Que el Señor lo bendiga, hermano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo especial. Te bendecimos. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos aclaras, nos recuerdas, Señor, en tu palabra, cómo tú respaldaste a estos tres jóvenes varones, porque fueron fieles a ti primero. Ellos no se dieron, Señor, a la idolatría. Y, Señor, ayúdanos. Queremos ser fieles a ti, fieles a tu nombre. Jamás, Señor, inclinarnos a otros dioses. Bendito y alabado sea tu nombre hoy y siempre. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor lo bendiga.